antes tenemos números, por supuesto, y estos son: 14º paquete de sanciones aprobado por la Unión Europea contra Rusia. Seguimos en el mismo eje temático de uno de los títulos del día. Esto es, como ustedes saben, lo que viene haciendo de forma periódica la Unión Europea. Se reúnen y buscan qué nuevos mecanismos pueden implementar para ejercer mayor presión sobre Rusia, para tratar de ahogarla financiera y militarmente, y de esa manera darle chance, darle un respiro a Ucrania, que viene sufriendo un asedio muy, muy fuerte. ¿De qué se trató este 14º paquete de sanciones? Esencialmente apuntar a el gas natural licuado, que viene siendo un salvavidas para Rusia. Rusia le vendía a través de gasoductos el gas que producía a Europa. Prácticamente esos gasoductos quedaron cerrados producto de las sanciones aplicadas contra Rusia, de medidas que también de forma recíproca aplicó Rusia contra Europa. Pero claro, ¿a dónde fue ese gas? Bueno, si se atraviesa el proceso de licuefacción, se convierte en gas natural licuado, GNL, y puede en barcos ir a cualquier destino del mundo, y muchas veces sortear sanciones, porque aparece transportado por una empresa de otra bandera. No parece entonces como si fuera gas ruso, pero eso termina financiando al gobierno ruso y por lo tanto los esfuerzos militares que desarrolla Rusia contra Ucrania. Las sanciones apuntan a 47 individuos y a una treintena de empresas vinculadas justamente a esta operatoria de gas natural licuado que financia la guerra contra Ucrania. Segundo número del día, dato inquietante de la economía argentina: 5,1% fue la caída del PBI, del Producto Interno Bruto, del Producto Bruto Interno, en el primer trimestre de 2024. Esto es en comparación con el primer trimestre del año pasado. Si lo comparáramos con el trimestre anterior, es decir, el último del 23, estaríamos hablando de una caída de 2,3%. Es una caída muy fuerte. Es difícil encontrar en el registro histórico caídas de estos niveles sin que haya una situación de conflicto interno, sin que haya una situación como la pandemia. Claro, en el trimestre de la pandemia, sobre todo lo que fue el primer trimestre de la pandemia de 2020, la caída en Argentina y en muchos países hasta superó el 10%. Pero fíjense que estamos hablando de números muy, muy fuertes. Claro, esto tiene que ver con una desaceleración muy fuerte, causada, entre otras cosas, por un sinceramiento que hubo de la economía argentina, por un montón de medidas que tomó el gobierno de Javier Milei cuando asumió, apuntadas a normalizar una economía que estaba totalmente desquiciada, con una inflación que iba ya rumbo claramente a ser una hiperinflación y con un gasto público que estaba completamente desbordado. Al haber cortado esas fuentes de ingreso, por supuesto, la caída fue muy, muy abrupta, y esto ya se está empezando a sentir también en el empleo, donde el desempleo concretamente ha crecido hasta un poco más del 7%. Genera esto, por supuesto, inquietud. Claro, al mismo tiempo hay que decir, la inflación está bajando y eso genera expectativa de que pueda haber un rebote. De los números nos vamos a ir a las caras. Y la primera cara es la de Juan Ramón de la Fuente, anunciado por Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, como el hombre que estará a cargo de la diplomacia, quien reemplazará a Alicia Bárcena, que es hoy la canciller del gobierno de López Obrador. Un personaje que tiene una historia diplomática importante en México, que suele ser un país de una diplomacia bastante profesionalizada, pero que tiene puntos oscuros. ¿Por qué? Porque él fue, en la primera parte del gobierno de López Obrador, el embajador ante la ONU, y fue quien desde ese lugar tomó una decisión realmente notable, que fue tirarle de alguna manera un salvavidas a Irán cuando Estados Unidos impulsó su expulsión del Consejo de Derechos Humanos luego de la brutal muerte de Mahsa Amini, esta joven, como sabemos, asesinada por la policía de la moral por tener mal puesto el hijab, el velo islámico, con lo que fueron las protestas que se generaron en todo Irán y lo que fue la represión a esas protestas. Bueno, cuando se votaba eso, si expulsaron o no a Irán, la posición de México, expresada por De la Fuente, fue abstenerse. Es cierto, uno podría decir,
la votación no la decide el embajador, la decide la Cancillería y en el fondo la decide el presidente, que es quien maneja la política exterior, pero es el antecedente más claro con el que llega a ser el nuevo canciller de México, esto a partir de que Sheinbaum asuma la presidencia. Segundo rostro de hoy, una historia que es realmente impresionante, la de Faustino Oro, este ajedrecista argentino de 10 años que está cerca, que está muy cerca de convertirse en la persona más joven de la historia en llegar a ser maestro internacional de ajedrez, superando incluso a algunos de los grandes maestros de la historia y superando un título que tiene hoy un joven estadounidense de origen indio desde 2019. Claro, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que alzarse vencedor en un torneo que se está disputando ahora en Barcelona. Si lo logra, completará todos los hitos necesarios para convertirse oficialmente en gran maestro y esto lo logrará con solo 10 años. Una cosa increíble, una mente brillante, pero que no deja de ser solo un niño, un prodigio. Realmente veremos y ojalá que se le pueda dar este hito a Faustino Oro, que es la gran expectativa y la gran esperanza del ajedrez argentino.